A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. La Asamblea Nacional, al parecer, llamará a juicio al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al señor cura Tuárez. El legislador Villamar presentó 53 firmas, de lo que tengo entendido, de diversos bloques parlamentarios. Eso, en una lectura elemental, significa que si de diferentes bloques parlamentarios existe el apoyo con su firma para llamarlo, los bloques en su conjunto irán a dar el voto, es decir, los votos están. Además dijo una cosa que me parece importante, el legislador Villamar dijo que el señor Tuárez ha dado muestras hasta la saciedad de no estar apto. Sí, señor. Porque además, si es que pueden probar, como efectivamente parece que así es, de que entregó documentos que no lo habilitaban, porque el Código Orgánico de la Democracia establece requisitos para poder ser, así como establece en forma expresa, clara e indiscutible, inhabilidades, es decir, no puede ser candidato una persona que sea menor de edad a ninguna dignidad de elección popular, a ninguna dignidad de elección popular. Entonces, si es que no cumplió con los requisitos para ser candidato y resultó electo, tiene que haber, pues, un organismo, dígase, el propio Consejo de Participación Ciudadana podría tomar una decisión en ese sentido. La escuché a la representante de la consejera, señora Chalá, en un pronunciamiento representando a otras las consejeras, que decía que esperan que las denuncias que están haciéndose públicas vayan a sus manos. ¿Para qué? Para analizarlas, observarlas y actuar. Pero bueno, en la Asamblea Nacional no tengo la menor duda de que el tema del señor Suárez se lo va a resolver por la vía de un juicio político. Tampoco tengo duda que como las sordas que escogió Correa y las tarifó el año 2007 para el golpe de Estado, va a intentarlo él también llevar a la Asamblea con ese, bajo la arenga esa de alerta que camina. Primero deberían estos que alerta que camina, que usan ese cántico, esa proclama, leer lo que Simón Bolívar decía respecto, en la Gran Colombia, respecto de lo que se tiene que hacer con los corruptos, que se los tiene que enviar al paredón, decía Simón Bolívar. Escuchen ustedes que lo han buscado como patrono en estos últimos tiempos y no han hecho otra cosa que profanar el pensamiento libertador, que su fundamental objetivo, la esencia de su existencia era la libertad de América, señoras y señores, de eso no hay absolutamente duda. Pero claro, cada quien se le ocurra que puede manejar su imagen, su fotografía, su memoria. Lo que no podrán nunca es manejar su legado de libertad. Nadie más liberal que Simón Bolívar en cuanto al entendimiento de cómo las sociedades deben manejarse. Y solo voy a contarles un tema. En el año 1822 firma un decreto en la ciudad de Guayaquil, pero tenía que ver con la ciudad de Loja.
donde el artículo 1 del decreto dice: trasládese la imagen de la Virgen del Cisne desde su santuario a la ciudad de Loja, para que se lleve adelante la feria de septiembre. Pero ¿qué dice en el artículo 2? Libéranse todo tipo, se refiere a tributos, etcétera, de comercio entre el vecino del sur y el vecino del norte. ¿Qué pensaba el Libertador entonces? ¿Qué pensaba? De que había que liberar todo tipo de trabas que puedan hacerse por la vía de tributos, de tasas, etcétera, para el comercio. Ese es un concepto liberal en esencia. Así que, volviendo al tema del señor Tuárez, que estuvo por Manabí, de rato en rato lanza un grito desgarrador que dice: no les tengo miedo. Yo no sé a quiénes se refiere, porque así como hay gente que ataca, tienen nombre y apellido, pues ¿quiénes son? ¿De qué forma? Ya usó el término ese heredado de Correa, la prensa corrupta. Yo respetuosamente quisiera referirme a eso, la prensa corrupta. El ponerle un micrófono a alguien que así osa decir de algo que hemos recuperado, la libertad de expresión, es un grave error, pues. Es un grave error. Porque ¿cómo es pues que es corrupta la prensa y les encanta el micrófono, la pantalla y el dial? El año 2007 yo recuerdo, y perdonen el yo, que analizábamos en el Congreso Nacional cuando veíamos que las sordas venían, y ahí están muchos de los que hoy, pues evidentemente, se volvieron anticorreístas, y bien por ellos, pero falta una cosita: no han pedido disculpas al país. Lo máximo que han llegado a decir es que lo comenzaron a descubrir a Correa, que no era el que pensaban. Pero entonces necesito ya pues una condecoración, necesitamos ya una distinción. Ustedes que desde el año 2006 salieron a advertir cuál era la hoja de ruta del correísmo, merecen nuestro reconocimiento, no por quienes los reconozcan. Merecen el aplauso, no por quienes aplaudan. Porque, modestia aparte, no nos equivocamos en identificar al personaje. Personalmente lo identifiqué además, porque en el encargo que le hicieran en el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, en el Promet-Vid, a los pocos días estaba fuera, pues. Y luego de eso, cuando la Contraloría General del Estado glosó a este señor en ese cargo, en el Promet-Vid, un programa de educación patrocinado, financiado, como se llame, por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, lo primero que hizo el 2007, en diciembre del 2007, lo primero que hizo fue pedirle en el día de las festividades, el día de aniversario de la Contraloría General del Estado, pedirle al Contralor en forma pública que destituya al director de responsabilidades de la Contraloría porque lo había glosado. Este es el personaje que gobernaba el país, señoras y señores. Ahí está, como ese grito de guerra, de combate en las calles. Ahí están, ellos son. ¿Ustedes recuerdan eso? Ahí está el personaje, pues. Vuelvo a Tuárez. El señor Tuárez está rumbo a la asamblea. Y claro, ya no podrá decir lo que con desparpajo e insolencia dijo: he venido a decirles que ustedes a mí no me enjuician. Por Dios, pero ese instante debieron haberle cerrado las puertas para que no salga. Pero perdonen, no se me ocurre otra cosa. Pero ¿cómo puede decir eso? Ya, ese es un tema de rebelión. El término no es preciso en términos técnicos, jurídicos, pero en términos políticos sí, pues. Se revela la norma constitucional que a él lo pone como sujeto de control político.
no es otra cosa que eso, control político. Y claro, pues ya fueron los abogados, los constitucionalistas. Qué feo papel de los neos, ¿no? Qué feo papel. Hay temas más importantes en el que pueden ser muy útiles, porque finalmente nadie discute de la capacidad y la formación de la gente, pero ser útiles como para favorecer a una banda de delincuentes encabezadas por Correa, que pretende por la vía del Consejo de Participación Ciudadana dinamitar la reinstitucionalización de la patria, eso es impresentable. A propósito, ¿ustedes recuerdan cuál era el discurso del correísmo frente a los juicios políticos? Las pruebas. A ver, el señor Glass dice, está preso sin pruebas. Ya lo he dicho varias veces. Está preso sin pruebas. Nadie lo acusa de estúpido, que tenía que ir a firmar en una notaría y protocolizar un documento que diga yo robé. No, pues, está sentenciado por los jueces de ellos mismos. No. Entonces, quisieron convertir al juicio político y así vivieron 10 años encubriendo a los bandidos, convirtiendo a la Asamblea Nacional en una comisaría. Ustedes se dan cuenta que hablo de las comisarías de ACEFU. No voy a hablar de los juzgados porque ya tienen en este momento que estar pensando en otros temas. Una comisaría, pues, donde venían los testigos, donde presentaban los documentos de que se había violentado tal norma, de tal código, etcétera, etcétera. Control político. El control político en una democracia representativa no es otra cosa que tiene origen en la voluntad del pueblo. Usted vota por un asambleísta y está diciéndole, te encargo que me hagas leyes. Te encargo que controles al gobierno, sus ministros. Por eso es que en el juicio político son sujetos de control, comenzando por el presidente de la República. Por supuesto, con normativas expresas que hacen diferencia de los funcionarios, sus secretarios de Estado, etcétera, organismos de control, etcétera, etcétera. Control político. ¿Cómo ha de quedarse atado de pies y manos o frío un legislador o los legisladores, viendo que llega una persona que primero dice la Constitución que no puede hacer proselitismo político ni actuar en político mientras está en funciones? ¿Qué hacía en Manabí el señor cura? ¿Qué hacía en Guayas arengando a la gente a enfrentar a quien él dice que están en su contra y que lo persiguen? Yo no creo que lo persiga nadie. Él mismo se ha pisado su propia sotana, pues. Casi que se ha pisado el rabo, porque es la verdad. ¿Quién lo persigue? Nadie. ¿Ustedes recuerdan cuando no le daban las credenciales a alguna arenga que hizo en un video casero, pero en la calle, artesanal, pero en la calle, y despotricó contra todo el mundo? Ya veíamos el personaje. Es decir, si alguien quiere identificar, ya no el escenario porque la asamblea, pero ¿por qué el señor Tuárez podría llegar, como parecería que sí, a la Asamblea Nacional? Es única y exclusivamente por su propia conducta. Yo no veo a nadie que persiga, no sé quién lo persigue. Así que este tema como que se viene, y solo voy a repetir una cosa. Si tiene 53 firmas el legislador Villamar, dice, de diferentes bloques, Parece que escuché, no sé si estoy en un error, de todos los bloques excepto los correístas. Quiere decir pues que los integrantes de esos bloques van a sumar, porque caso contrario, habrían tomado una decisión previa en el sentido de que el bloque tal no apoya por A o B o Z razones. Excepto, entonces, de todos los bloques, excepto el bloque de la Revolución Ciudadana, creo que se llama, más allá de que lo escuché, pero no le creo al señor Pavel Muñoz decir que la Asamblea sí tiene facultad para enjuiciar al señor Tuárez. Primero. Dos, reclamaba
o daba su punto de vista absolutamente, entre comillas, creíble, de que no está de acuerdo con esa actitud frente al recinto donde está y se deposita la soberanía y la voluntad popular. Así que eso sobre el tema del señor Tuárez. Hace pocas horas, algunos dicen que era previsible, que se lo veía venir. Yo no sé por qué pueden decir eso. Otros dicen que fue una sorpresa. Hace pocas horas, jueces de la Corte Nacional, 2 jueces de la Corte Nacional, resolvieron, versus uno que salvó el voto, cambiar las medidas cautelares en favor del señor Alexis Mera. No son las medidas cautelares, en favor. Habían dictado una prisión preventiva para el señor Mera. Yo he escuchado abogados decir en forma seria, decir, a ver, a lo mejor fue un exceso. En la discusión o en la conversación, estoy hablando de un escenario de conversaciones sobre el tema. Sí, a ver, pero ¿por qué a él le dictan prisión preventiva y no a la señora Duarte? Porque eran parte del mismo proceso. Claro, dice, es que la señora Duarte tiene un hijo menor de edad. Otro abogado, bueno, ¿y cuántas personas, cuántas madres no tienen hijos menores de edad y están en la cárcel? Mire usted cómo en este tejido social, como se habla de todo un poco. Vuelvo al señor Mera. Le dictaron prisión preventiva. Y 2 jueces resolvieron sustituir la prisión preventiva que había sido dictada en primera instancia. Varias cosas se ha escuchado sobre este tema. Primero, que los jueces hicieron su ingreso a la sala desafiantes y el desafío de ellos se coludía con el desafío del señor Mera frente a Fiscalía. Al extremo, yo no sé si sea un extremo, o mejor dicho, incluso mandando a callar a la fiscal, porque según uno de ellos, no sé si es el señor Enríquez o el señor Benavides, le dijo, este es un sistema oral, no me entiende, no puede leer. Yo no sé si estos pormenores realmente tienen que ver con el fallo en sí. Escuchado por parte de la Fiscalía de que no pudo presentar temas que sobrevinieron a los iniciales con los cuales se tomó la decisión de dictarle la prisión preventiva. Bueno, yo diría, no tengo por qué dudar de esto, yo diría, pero las pruebas se las puede presentar luego, y ya en el juicio incluso, como no puede ser de otra manera. Pero lo que sí está claro, el desafío de Mera cuando se pasea por la sala como Pedro en su casa, con un saludo desafiante como quien decía, ya verás que me voy a mi casa. Sí, el señor Mera a lo mejor en su casa está custodiado de mejor manera para que no corra ningún riesgo, porque alguien puede tener interés en que no diga todo lo que sabe y que para salvar sus cueros se le ocurra decir y cantar en la misma nota, en el mismo término musicalmente hablando que canta la señora Pamela. Escuché un asunto que vale la pena que ustedes, pues señoras y señores, con ese sentido y la sabiduría que tiene el ser humano y con una carga de lógica importante. El señor Mera dice algunas cosas, pero vale la pena precisar en una, de que él ha colaborado con la justicia. ¿De qué forma? ¿De qué forma ha colaborado con la justicia? ¿En qué se ha presentado? ¿Cuántas veces lo han llamado? A ver, pues, una persona puede decir, voy a hacer varios, voy a cometer tales y tales ilícitos, los voy a planificar. Y cada que me llamen me presento. Pero yo igual, pues, me defiendo en las condiciones que yo proponga. No, pues la colaboración, la única colaboración
que está establecida en la norma, es la colaboración eficaz, que no es otra cosa que un entendimiento entre el fiscal y el procesado, donde por escrito firman un acuerdo de cooperación eficaz. Por supuesto, si le dice a las 8 de la mañana en Machachi se llevaron una vaca, perdóneme, es por tratar de explicarme con este ejemplo. Sí, pues una cooperación eficaz, es decir, y el cuero de la vaca, luego de haberla faenado para venderla en el mercado, lo llevaron a la curtiembre de tal parte y ahí está la marca que dice PT. Es una cooperación eficaz, es decir, se comprueba que está diciendo la verdad, porque la cooperación eficaz es tan efectiva en favor de la persona que coopera que puede bajar notablemente su sentencia. No sé si es hasta un 10% de la pena mínima. A ver, si me equivoco, corríjanme, pero no me llamen la atención por eso. Entonces, ¿de qué forma ha cooperado el señor Mera? Presentándose. ¿Que se puede presentar cuántas veces? Pero hizo una cosa con maldad propia de su condición, que yo al señor no lo conozco. Porque si él ha sido el arquitecto de la parte legal, como para llegar a donde se llegó, como para hacer lo que se hizo, como para encarcelar a mucha gente, con ínfulas de arrogancia y prepotencia, como aquella que me contaba algún día alguna persona, que cuando el señor Ramírez presidía la corte que parecía de Mera, pidió audiencia en una sesión de pleno, por Dios, audiencia en una sesión de pleno para advertir a los jueces lo que no pueden hacer en un tema de algún tipo de proceso. ¿Qué les parece? Una arrogancia. Señor Mera, usted nunca visitó a ningún empresario. Nunca. Nunca. Usted nunca habló con un juez como esa grabación que circula, donde lo llama a decirle que cómo es posible que tome una decisión y que le pide, porque además lo hace él en representación del país, de los intereses del país, porque los dineros son de los ecuatorianos, porque eso es lo que quiere el gobierno, y finalmente no podía dejar de decirlo, porque eso es lo que quiere el presidente. Lo que quiere el presidente en materia de justicia no es vela para un entierro. No tiene nada que decir en temas judiciales del presidente de la República, ni del Ecuador, ni de ninguna parte del mundo. Cierto es que aquí vivimos épocas complicadas, pero ya quitémonos de la cabeza ese tema. Señor Mera, solo una cosita. Entonces, ¿de qué forma ha cooperado? ¿Cuál ha sido su cooperación? Una cosa que la dijo con perversidad, estimadas amigas y amigos, cuando dice, no hay pruebas contra mí. Voy a tener que usar nuevamente, pues. No está acusado de estúpido, señor Mera, ya sabemos que no la acusación se persigue al señor Mera porque es un imbécil. No. Se lo persigue por haber recibido recursos a través de la señora Pamela Martínez, de un empresario, de los empresarios de Odebrecht. ¿Y qué hacían ellos? Hacían obras, tenían contratos con el Estado. ¿Y de dónde le daban esa plata? ¿Un porcentaje de sus utilidades o un porcentaje estrictamente equivalente al sobreprecio de las obras? Eso es lo que la justicia tiene que estar en este momento investigando. Y por supuesto con pericias, con todo tipo de aportes, pruebas, etcétera, tendrá que llegar a tomar una decisión. Dijo, repito, yo voy a ganar este proceso. Va a ganar ese proceso. Esas palabras, eso que dijo el señor Mera, lo dijo a sabiendas de que a lo mejor está muy distante lo que él dice. No, es con el afán de invadir en la conciencia de la sociedad ecuatoriana, como que todavía tiene tentáculos. ¿Para qué? Tentáculos para salirse con la suya, porque finalmente los jueces que este momento están observados y que seguramente el Consejo de la Judicatura tendrá que tomar una decisión sobre ellos, nótese que ni siquiera se me ocurre, porque no es importante decir si los votan o no, porque
Es evidente lo que puede ocurrir, ¿no? Los jueces que resolvieron sustituir la prisión preventiva no le han dado la razón en lo de fondo, es decir, en lo que lo acusan. No le han dado la razón y sale con casco, chaleco antibalas, es decir, como un reo común y corriente, sale a desafiar como que la justicia le dio la razón en algo falso. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.